Bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el último episodio de lo que corresponde al ensayo de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Los romanos, como ya se mencionó en el episodio anterior, fueron los herederos de los griegos, y mientras las conquistas romanas fueron creciendo, la literatura llegó a convertirse en un botín de guerra. En otras palabras, las obras La Ilíada y la Odisea también fueron disfrutadas por la sociedad romana. También llegaron a adquirir el gusto por el teatro y otras representaciones artísticas. Sin embargo, estas representaciones tendían a luchar para mantenerse, para ganarse la atención de la gente. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los romanos tenían como entretenimiento los combates de lucha libre. De estos tipos de combates surgió lo que ahora se conoce como la lucha greco-romana, el funambulismo, donde algunos artistas hacían malabares y caminaban sobre la cuerda floja, y como no, las peleas de gladiadores. Por ello, las comedias que se daban en los teatros eran algo básicas, muy sencillas, sin una trama compleja. Comedias tipo chico consigue a chica y se acabó. La adopción de costumbres, cuando una costumbre queremos hacerla parte de nosotros, con el tiempo esa costumbre llega incluso a definirnos. No en vano diría Borges: no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. Lo que nos define a nosotros son nuestras experiencias, prácticamente todo lo que hemos vivido, todos los sentimientos que se han compartido, toda la sabiduría que se ha tanto recibido como se ha entregado. Y esto no solamente aplica a los individuos, esto también aplica a una sociedad. Porque cuando una sociedad se interesa por alguna representación artística o simplemente está dispuesta a recibir cualquier expresión artística que tiene riesgo precisamente de quedarse huérfana, la política de esa sociedad puede mover el centro artístico y cultural del mundo. Me explico. Con Roma, el centro artístico migró precisamente a esta ciudad, bueno, a esta gente, y es algo que se sigue viendo. O sea, el mundo antiguo decían que todo ese centro del conocimiento y etcétera, eran los griegos. Cuando los romanos llegaron, los romanos vieron aquello y lo adoptaron como propio y lo llegó a definir en el tiempo. Y este tipo de comportamiento se sigue viendo porque incluso en el ensayo, la autora de este habla que durante la guerra muchos artistas europeos llegaron a migrar hacia los Estados Unidos porque precisamente les dieron asilo y allá pudieron seguir desempeñando su trabajo artístico. Se puede decir, en otras palabras, que Estados Unidos llegó a convertirse en un nuevo centro cultural. Claramente, artistas hay de muchos tipos, ¿no? Están los bailarines, están los pintores, están los escultores, están los arquitectos y, como no, están los escritores. Los escritores en la antigua Roma eran pobres, es decir, si uno quería ser escritor en esa época, la verdad no era muy buena idea para ganarse la vida. Primero, por el acceso limitado a los libros. Si se llegaría a querer acceder a una obra, uno necesitaba un contacto. Y segundo, que esa vaina de derechos de autor en ese tiempo no existía. Fácilmente a usted podían tener su obra, podían darle su nombre, pero podían copiarla y no reconocerle absolutamente nada de su trabajo. Es más, no era rentable, siquiera aunque uno llegase a ser un escritor de éxito, uno igual podía morir de hambre. Porque quienes tenían el dinero realmente eran los lectores, eran los romanos que llegaron a almacenar todas estas obras en sus bibliotecas personales. No obstante, algunas figuras influyentes llegaron a publicar sus obras, pero no con el objetivo de ganar dinero, sino lo que querían hacer más que todo era expandir sus ambiciones sociales y políticas, también tener un poco más de fama y de influencia. Además, los lectores que podían leer a este tipo de escritores eran pocos. Y claro, se dependía mucho del presupuesto y de la cantidad de contactos. Uno de los ejemplos de estos autores que escribió para ganar influencia y fama fue Cicerón. Y lo hacía porque tenía los recursos para, por ejemplo, cuando terminara su obra, hacer varias copias y regalárselas a sus contactos. Incluso llegar a recomendarlas para poder ejercer, alargar sus tentáculos en el camino político. Y si uno busca la biografía de Cicerón, la principal actividad que él tenía era ser político. Además, los libros era muy común que se dieran en calidad de regalo, entonces siempre había que meterle plata. Por tanto, los que realmente escribían en ese tiempo eran los esclavos, y estos escribían más que todo poesía, la cual no era muy bien vista por las buenas familias romanas, o para que se entienda un poco mejor, la gente de bien no veía bien que se escribiera la poesía.
En cambio, sí se miraban con buenos ojos las obras diletantes que eran escritas en prosa, es decir, que la prosa se desarrolló con los romanos principalmente y solamente era escrita por ciudadanos respetables, es decir, Cicerón escribió varias obras en prosa. Y aquí hay algo interesante, los romanos admiraban muchísimo, pero es que era demasiado, la cultura griega, y era muy común ver que el esclavo que ellos adquirían llegaba a ser muchísimo más culto que el amo. Y a veces ese esclavo tenía la tarea, por ejemplo, de leerle al amo, de contarle lo que sabía para poderse entretener. Algo que también tenían estas personas o gente de bien, o sea, los que se conocen como los patricios, es que despreciaban la docencia. Decían que era algo innoble enseñar y era precisamente porque los esclavos estaban encargados de dicha labor. Pero sí valoraban bastante lo que era el saber y la cultura, diciendo que aprender era algo honorable. Sin embargo, debo decirlo, el que enseña aprende 2 veces, como apunte personal. Y en esos tiempos, como en los tiempos actuales, la cultura se convirtió en un pasatiempo. Por ende, el trabajo artístico en ese entonces era reclamado como gratuito, aparte de que no se daba un reconocimiento, por ejemplo, al escritor, encima que todo lo que escribía fuera gratuito, fuera de acceso al público. También las mujeres tenían sus libros, sus colecciones. También había mujeres ilustradas que podían usar el don de la palabra. Sin embargo, las mujeres solo de las familias ricas tenían esta facilidad o esta oportunidad de poder estudiar y aprender. Esto porque a los romanos no les interesó nada, en absoluto, universalizar las letras ni abrir escuelas públicas. Sin embargo, así como los romanos llegaron a heredar esas cosas chimbitas de los griegos, también heredaron cosas pelles. ¿Cosas pelles como cuáles? Bueno, también tenían ese pensamiento de que la mujer no debería tener voz y voto en los campos principalmente políticos. Por eso puede verse que en la historia de la fundación de Roma y todo eso, el papel de la mujer es demasiado reducido y solamente hay algunas que otras figuras femeninas y era porque estaban anexadas a un dirigente. Pero como ellas como tal que fuesen la cabeza principal de la sociedad es realmente difícil de encontrar. No obstante, estaban de acuerdo con la educación de las mujeres por el tema de las fiestas, para que ellas pudiesen mantener una charla intelectual sin ningún tipo de problema, al punto que ellas eran las que más hablaban y sabían muchísimo de filosofía y entre otras cosas, cultura, literatura, ¿sí? Y también por la educación de los retoños, de los niños, porque una mujer ilustrada podía instruir muchísimo mejor a ese niño, a esa criatura. Aparte que la mujer no tenía voz y voto, también lo que era el matrimonio era una tortura para ellas. Y esto debido a que las jovencitas, o sea, una jovencita terminaba siendo esposada en contra de su voluntad. O sea, ni siquiera le preguntaban si quería o qué opinaba acaso y las cansaban con hombres maduros. Esto con el fin de generar lazos políticos, sociales o económicos, dependiendo de los intereses de la familia de la muchacha y de la otra familia. Y aquí llega un autor, porque la literatura siempre está ahí, omnipresente, que sí escuchaba a esas lectoras, aunque bueno, no hablase directamente con ellas, pero sí conocía sus necesidades, y llegó a brindarles una obra, o bueno, parte de esta obra está perfectamente dedicada a ellas. Ese autor se llamaba Ovidio. Ovidio llega con su obra El arte de amar. Ovidio no era para nada perfecto, sí, era bastante egocéntrico, sería una persona bastante cansona. Sin embargo, fue muy observador y fue de esos autores que chocó con la censura y pagó un precio muy alto. Fue ese tipo de personas que se dedicó a hacer lo que amaba y eso que amaba era escribir. Y en El arte de amar llega y causa un revuelo ni el hijo de madre que incluso lo pone en el ojo del huracán. Entonces, desde la perspectiva de Ovidio, bueno, realmente desde la perspectiva en ese mundo, Ovidio vivía en un mundo, en un lugar donde las jóvenes eran entregadas a hombres maduros, como ya se mencionó, donde en el ámbito sexual todo se reducía a usted penetra o lo penetran, o sea, así, algo burdo, algo salvaje, algo así sin más, donde la pedofilia incluso, eso sí, la pedofilia solamente se daba hacia los esclavos, era algo perfectamente normal. Y sale este man y habla de lo que es la entrega mutua, de eso de piense también en el otro, conozca sus necesidades y procure satisfacerlas. Incluso Ovidio llegó a declarar que prefería a las mujeres maduras porque, además de la experiencia, ellas sabían bien lo que querían. Y hace una toda parafernalia sobre las mujeres ya mayores y entraditas en años. Y él decía lo siguiente:
no quiero una mujer que me dé placer por deber, que ninguna mujer haga el amor conmigo por obligación. Esto de entrada va a romper con la norma tradicional que tenían los romanos, porque ellos decían lo siguiente: el sentimiento es debilidad y la voluntad de ponerse en lugar del otro una locura. Y eso llevaría a Ovidio a ser el primer abanderado del deseo recíproco. Y esta obra, El arte de amar, fue considerada una obra inmoral y peligrosa, debido a que dio lugar a una cantidad de adulterios obscenos, porque muchas mujeres buscaban ahora su placer y sus amantes eran quienes precisamente las complacían, no eran esos hombres maduros, incluso ya algunos ancianos, que podían darle la felicidad a estas jóvenes. Como era de esperarse, Ovidio fue castigado y el castigo de él fue el exilio. Y él murió en el exilio. No pudo tener ese tipo de indulgencia o lo que llamaremos una amnistía. Entonces surge una reflexión de toda esta historia, de lo que hizo Ovidio, y es que la subversión, la rebeldía llega a forjar clásicos. Isaac Asimov diría: cualquier libro que valga la pena prohibir es un libro que vale la pena leer. Y la subversión no solamente se da en el acto de escribir, también se da en el acto de salvaguardar una obra, es un acto revolucionario. Y ya veremos por qué. En Roma existió un historiador llamado Cremusio Cordo. Escribió una obra llamada Los Anales, o bueno, Anales nada más, así sencillito. Aquí él ponía de manifiesto sus ideas republicanas, donde estaba en contra de los emperadores y celebraba con bombos y platillos el asesinato de Julio César. Por ello fue condenado a muerte, pero se dejó morir de hambre antes de que la condena se efectuara. O sea, prefirió suicidarse antes de que lo mataran. Su obra fue censurada. Esa fue censurada, si no estoy mal, por el emperador Augusto, que fue el que terminó heredando todo este trabajo de Julio César. Y es más, a Julio César, cuando Julio César murió, él fue traicionado por Casio y Bruto. Y él decía que los últimos romanos precisamente fueron ellos, porque ellos lucharon por la república. Obviamente esto puso bravísimo a Augusto y le mandó con toda. Y su obra intentó ser censurada. Se ordenó que se quemaran todos los ejemplares. Sin embargo, su hija Marcia, en un acto de desobediencia, salvaguardó un ejemplar, y cuando se levantó toda esta censura pidió hacer copias nuevamente, y gracias a ella la obra de su padre aún sigue vigente, aún se mantiene. Y es que fue tan importante este acto de desobediencia que el filósofo romano Séneca diría en honor a esta mujer lo siguiente: las mujeres tienen el mismo poder intelectual que los hombres y la misma capacidad para las acciones nobles y generosas, lo que da a entender que el pensamiento romano estaba realmente calcado del griego, también en términos peyes, en términos de no valorar, de no darle mérito al otro género, ¿sí? Entonces eso de querer censurar, de querer prohibir, eso se ha mantenido, y eso de querer censurar se ha mantenido. Incluso los máximos censuradores resultan ser personas cultas, que han leído demasiado, y es precisamente por eso que han leído que dicen: ve, esta obra está en contra de lo que yo estoy pensando y atenta con todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, como ya la conocen, se les hace fácil prohibir y censurar ciertas obras. Uno de los ejemplos, o bueno, hay dos ejemplos grandísimos de censura que no son tan viejos, fueron Adolf Hitler y Mao Zedong, que ocupan esta deshonrosa lista. Entonces, como mencionamos, la subversión genera los clásicos. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es un clásico? Porque hablamos de un clásico en el cine, un clásico en la música, un clásico literario, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde sale tanta vaina? Ya tendrán alguna idea en sus cabezas, y es que para que algo sea clásico, primero tiene que ser algo original, esa literatura que nos marca, esa que forma mundos propios, con un lenguaje liberado de convencionalismos, de etiquetas, de reglas, y precisamente por eso es que explora nuevas formas de narrar, de contar historias. Como un apunte personal, y esto sí es bastante personal, diré lo siguiente: tengo cierto problema con los cursos de escritura, la verdad, porque uno aprende, es cierto, a usar recursos, aprende ciertas normas, cómo funciona esto, cómo podemos narrar aquello, cómo debería ser una trama, o no sé, por ejemplo, qué orden debería seguir el desarrollo de un personaje. Sin embargo, todos estos elementos yo creo que no hacen más que ponerle barras a la mente, no llevan sino a encarcelarla, a cuadricularla, y muchos de los artistas en el pasado creo que ni conocían esto, simplemente se dedicaron a contar lo que querían contar, como lo sabían contar, y que el resto del mundo se dedicara a analizar lo que ellos hicieron. Entonces,
A veces es bueno, sí, saber las reglas, pero ante todo, buscar esa libertad, esa voz propia, esa voz personal y no encasillarla con algo tan específico, porque precisamente cada ser es diferente, cada ser es auténtico. En el caso de los romanos, ellos querían clonar a la literatura griega en todos los géneros que habían: la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, la historia, la filosofía y la oratoria. Incluso llegaron a adoptar el sistema de métrica que tenían y al hacer la traducción al latín sonaban rarísimos, sonaban postizos y hasta ridículos. Pero recuerden que luego de muchos fracasos, luego de muchas fallas, a veces y solo a veces sale algo bueno. Y esta necesidad romana que se tenía llegó a ser satisfecha. Y con ustedes, mis apreciados y bien amados oyentes de La Pajarilla Podcast, aquí surgió la Eneida. La Eneida fue escrita por el poeta Virgilio, sí, ese mismo que fue el guía de Dante en la Divina Comedia. Y la Eneida es como la continuación de lo que fue la Ilíada. Bueno, ¿qué pasó después de que justo en ese momento en el que se está tomando Troya? Bueno, ¿qué sigue ahí? Virgilio llegó a creer que su obra no estaba para nada a la altura de la Ilíada y él pidió que la quemaran, pero paila, le faltonearon y por eso la tenemos. Le pasó prácticamente lo de Kafka. Le dijo, venga, no publique eso, y paila, le hicieron pistola y le publicaron, y afortunadamente contamos las obras de Kafka también. Y bueno, volviendo a la pregunta, bueno, ¿qué es un clásico? Tenemos que conocer de dónde viene la palabra clásico. La palabra clásico viene del latín clasis, que era el estamento, la más rico de la sociedad, la gente que tenía la plata. Obviamente, si estaban ellos, estaban los otros. ¿Los otros quiénes eran? La gente que no tenía tanta plata. Esos que se conocen como el proletariado, cuyos únicos bienes eran su prole, sus hijos, su descendencia. Y algunos términos, algunos significados, algunas expresiones hablan de eso, de que uno es un clasista, ¿sí? Uno es, no sé, con ese término despectivo en todo lo que tiene que ver con las clases sociales. Y esta vaina se consolidó así como la conocemos, como se vio cuando el emperador Caracalla, en el año 212 después de la era común, le dio la ciudadanía romana a todas las personas libres del imperio. O sea, si estaba ya sea en Hispania, si estaba en territorio galo, si estaba, mejor dicho, por ahí, ya era un romano. Entonces el lugar de procedencia ya no era un significado de jerarquía, de poder, de lo que sea, sino que se convirtió en otra cosa, en algo más que todo banal, y ya no se la montaban. Ahora lo que valía, lo que le daba importancia a una persona en el imperio, era cuánta plata tenía. Básicamente sus riquezas. ¿Por qué? Porque al ser ahora ciudadanos romanos tenían la obligación y el deber de aportar, de pagar impuestos, y ese pago de impuestos también les daba la oportunidad de participar en política. En cambio, la gente que no tenía plata, pues no podían pagar impuestos, o sea, se salvaban por lo menos de eso, pero tampoco podían hacer partícipes de las leyes que los gobernaban. Y la palabra clásico se adoptó en la literatura, o bueno, se tomó más que todo como un tipo de metáfora. El escritor Mark Twain se refirió a los clásicos como un libro que todo el mundo quiere haber leído, pero nadie quiere leer. Y la literatura siempre ha estado siempre ha estado en vainas que tienen que ver con la parte social, con la parte política. Y la literatura griega, como fue eso que se llegó a salvaguardar, los romanos llegaron a tener incluso bibliotecas donde estaban las obras en latín y las obras en griego, y cuando vieron que había más obras en griego que obras en latín, entonces empezaban a decir, venga, toca empezar a producir porque no estamos haciendo absolutamente nada, estamos viviendo bajo la sombra de los griegos. Y debe rescatarse que se rescataron obras griegas que atentan contra ese pensamiento romano. Una de estas obras es la que nos enseña a ponernos en los zapatos ajenos. Eurípides, que es el nombre del autor, llega con la obra Las Troyanas, donde expone el punto de vista de las mujeres vencidas, tomando muchísimo partido y empatía por estas mujeres más que por los hombres y más por los enemigos que por los propios compatriotas. ¿Y por qué menciono todo esto? Precisamente porque Roma no era de los que les gustara ponerse en los zapatos de los demás, les importaba tres huevos eso, y esta obra, a pesar de esa influencia y de ese ejercer en el pensamiento, increíblemente no se vio afectada, o sea, llegó a mantenerse. ¿Y esto por qué? Porque había muchas bibliotecas. Entonces había gente que de pronto le valía y la destruía, y había gente que sí la salvaguardaba. Y afortunadamente se salvaguardó. La literatura también tiene otro poder, y es que hace que nos enfoquemos en el pasado.
¿Por qué? Porque es que es la única forma de podernos proyectar hacia el futuro. Sonará raro, sonará incluso casi que contradictorio, pero es que muchas de las ideas que siguen vigentes están ahí es porque tuvimos esa tendencia de cometer los mismos errores y siempre se tiene que buscar la manera de solucionarlos. Por ello, todo se logra a partir de la observación, y esa observación se mira mirando hacia atrás, mirando todos los ejemplos que han pasado. A manera de ejemplo, las ideas metafísicas de Nietzsche, o las ideas éticas de Freud, o las ideas políticas de Marx necesitaron un vistazo hacia el pasado para poderse desarrollar y evolucionar y transformarse a la mirada moderna del entorno. Incluso para formar lo nuevo, para transformar la creatividad, es necesario eso, echar un vistazo al pasado. El cineasta Akira Kurosawa, ¿sí?, cineasta japonés, decía que si llegaba a abrir una escuela de cine, una de las asignaturas constantes, o sea, esas asignaturas que usted va a ver durante toda la carrera y que sería casi que una obligación verla porque es muy importante, sería la lectura de los clásicos, así, nada más. Él se refería a que lo bueno estaba bien, pero siempre teníamos que mirar, voltear la vista, estar ahí pendiente de los clásicos. Esto con el fin de entender por qué un clásico es un clásico. O sea, ¿qué llevó a ese clásico a ese punto de que la humanidad se niegue a querer olvidarlo? Y así, en pocas palabras, se puede decir que un clásico es una obra que rompió un esquema y generó un gran hueco en el corazón de las personas que estaban en ese momento. O sea que el principal elemento es romper un esquema, salirse del montón. Bueno, otro término literario importante que tenemos que traer aquí es eso que llamamos el canon. No la cámara, no, el canon literario. Esto viene de la palabra, bueno, el canon viene del junco. Sí, era la forma griega de referirse al junco, o sea, estaba la planta de junco y los griegos le decían el canon, el cual era usado para medir, así como nosotros tenemos el metro en el sistema internacional, que es una vara, no sé, como que de platino, la verdad no lo recuerdo bien. Ellos tenían el canon para hacer sus mediciones. Sin embargo, en términos literarios, como lo conocemos, como lo hemos asimilado, eso se lo debemos principalmente a los cristianos, y ya veremos por qué. Luego de que el evangelio fue regado por todo el mundo, empezaron a surgir escritos, así de la nada, correspondientes a los evangelios. Y era complicado decir si era auténtico o no, si era inspirado por Dios y ese tipo de cosas, al punto que los libros presentes en la Biblia actualmente son conocidos como los libros canónicos. Y los no canónicos son esos libros que fueron escritos, que no se adaptan, que no cuadran, que no están acorde como con la línea que lleva la Biblia. Ejemplos de los libros no canónicos está, por ejemplo, el libro de Enoch, donde incluso se llega a dar una descripción detallada de los gigantes que hubieron antes de y que fueron extintos en la época del diluvio. Y está el Apocalipsis de Pedro, que es una forma un poco más grotesca de explicar cómo era el infierno, cómo eran los castigos, pero estos libros son sacados del canon bíblico. Aunque el libro de Enoch, en un porcentaje bastante reducido del cristianismo, más que todo en la parte de Etiopía, este libro sí hace parte de las Biblias de estas personas. Y para que entiendan un poco mejor el término canon, quiero poner este ejemplo. Sí, a veces nos referimos en algunas series que esta parte es canónica o que esta parte no es canónica. Por ejemplo, una serie anime conocidísima, creo que incluso el que no la vio sabe de qué estoy hablando, es la saga de Dragon Ball. Dragon Ball tuvo Dragon Ball, pues cuando yo era un poco joven, yo alcancé a ver Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Bueno, la saga de Dragon Ball GT no es canónica, porque o sea, todas estas animaciones se hicieron a partir de un manga. Pero la saga de Dragon Ball GT no tuvo esa parte del manga, es decir que el creador de la serie, que era Akira Toriyama, nunca se encargó de dibujar ni de escribir la parte de Dragon Ball GT. O sea que ese Goku Super Saiyajin 4 es una mentira, nos engañaron. Sin embargo, nada es inmutable y el canon puede cambiar, porque el canon bíblico llegó a cambiar, llegó a aceptar algunos libros, luego llegó a eliminarlos y algunas cosas se pueden mantener o no se pueden mantener. Eso depende de la visión de las personas en el momento. Algo también bastante importante es el título de una obra. Muchas de las obras antiguas no tenían nombre, ni siquiera eran bautizadas. Y miren que el título realmente funciona como una brújula, o sea, la que nos orienta, la que nos dice, tal vez, bueno, esto va por este camino, más o menos de esto trata tal obra. Pero ¿cómo hacían entonces? Bueno, en el pasado las obras se identificaban por cómo empezaban
las obras precisamente por la primera frase. O sea, si el Quijote no tuviera ese título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra sería llamada como En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, algo así, en lugar de la marcha de cuyo nombre no quiero acordarme, así se llamaría esa obra en ese entonces si se hubiera escrito para esos tiempos, pero pues ya tiene su título. Y es realmente un visajote, o sea, es una vaina rara, es una vaina compleja encontrar el nombre adecuado para una obra. Porque es que encontrar el nombre perfecto es casi que un acto de epifanía, como si Dios se lo revelara a usted. Porque el nombre de la obra se va a quedar sí o sí pegado para siempre, apenas usted se lo elija, apenas usted diga esto se va a publicar de esta forma. Y eso no se va a separar nunca. O sea, apenas se genere eso, ya jodidos. Y muchas obras quizás no habrían sido leídas si hubieran tenido unos nombres poco adecuados. Y los nombres dependen de lo que uno quiere llegar a transmitir. En el ensayo muestran varios nombres de acuerdo a unos tipos de tópicos. Y hay unos nombres que son una vaina loca. Una vaina loquísima que me parecen espectaculares y uno dice de dónde sacaron esa creatividad para dar esos nombres. Un ejemplo de cómo no se debía escoger un nombre y que afortunadamente así no lo hizo fue el de León Tolstoy. León Tolstoy quería llamar a una obra Bien está lo que bien acaba. Yo veo eso y yo no lo compro. Pero alguien le propuso, o bueno, con el tiempo, dijeron no, llamémoslo Guerra y Paz. Ya vende diferente. Y por ahí una vez me comentaron, no sé qué tan cierto sea, que García Márquez no quería llamar a una obra como la llamó, sino quería llamarla La Casa Grande. Y yo La Casa Grande como que lo pienso. Pero si me dicen 100 años de soledad, yo digo, uy, suena denso, suena interesante. Los nombres, un nombre adecuado puede generar la diferencia. Y a veces ni siquiera los nombres tienen que ver mucho con el título, pero ahí está la esencia, ahí está toda esa historia. Y por último, pero no menos importante, quiero referirme a las autoras romanas. Porque del olvido, allá de las profundidades de la oscuridad, pudo salvarse una. Bueno, en mi conocimiento, en lo que poco que sé, solamente pudo salvarse una. Su nombre era Sulpicia. Ella escribió poemas de carácter autobiográfico y son de esas pocas obras femeninas que han sobrevivido hasta nuestros días. En dichos poemas ella reclamaba la libertad y el placer. Y esto porque a ella querían casarla con un romano, sí, un romano influyente que seguramente ya era un pucho. Y hacer esto la habría obligado o la obligó a dejar atrás al hombre que ella amaba. Y como era de esperarse, todo eso pasó. O sea, ella no pudo cumplir lo que realmente quiso. Sin embargo, todo lo dejó escrito y le tocó pues aceptar su destino. Pero su grito ahí está vigente, ahí se mantiene. Y ella fue bastante valiente porque ella se atrevió a hacerlos públicos. O sea, hacer público un sentimiento, un pensamiento, es una vaina brava. Porque llega un punto donde la gente lee y dice, ve, esta persona piensa así, esta persona es así. Escribir y publicar es como usted ir al campo de batalla sin armadura. O sea, es mostrarse totalmente vulnerable, tal cual como es. Bueno, algunos no lo hacen, pero la verdadera literatura, esa que es más apreciada, para mí, en lo personal, es esa donde el autor deja su esencia, porque eso es lo que uno realmente quiere conocer. Tal vez cuenta la historia con otros nombres, con otros hechos, pero es que la esencia donde él se desnuda, esa vaina no tiene comparación, esa vaina es exquisita. Y los poemas de esta mujer Sulpicia sobrevivieron porque llegaron a quedar anclados a un libro que era ajeno. Y así muchísimas autoras durante la historia, llegamos nosotros a conocerlas, fue porque llegaron a escribir sus obras, pero no sé, pusieron un seudónimo masculino que permitiera que esas obras se pudieran replicar, porque si llegaban a ver un nombre femenino, seguramente solamente miraban el nombre y decían, esta vaina no vale la pena leerla. Y es, la verdad, yo siempre estoy mucho con el mérito y eso de que quiten mérito por ser así o por el lugar de procedencia a mí no me gusta. Y es una lástima, sí, no, que ella no haya recibido esa importancia que realmente merecían. Afortunadamente la historia con el tiempo, a algunos, no a todos, hace justicia. Y todas estas voces, todas, que realmente los símbolos, las palabras, terminan a veces siendo solo susurros, solo algo básico, solo una exhalación del aire, así. Un aire que sube por nuestra garganta, mueve nuestras cuerdas vocales y generan, bajo ciertas frecuencias, un sonido. Todo eso llegó a sobrevivir y ha llegado a mantenerse por mucho tiempo, por muchos años, por personas anónimas, de los cuales no conocemos ni siquiera cómo eran, cómo se llamaban, que los hacía felices, nada. Y es por esa gran cantidad de seres anónimos que la autora hace este ensayo, como en un acto de agradecimiento también. Ella incluso en la parte final
llega a decir en una experiencia con su abuelo que las buenas obras no se ven. O sea, el bien es invisible. El usted haber recogido un papelito, el usted haber ayudado a alguien, esa vaina no se ve. Pero el mal hace un daño y ni de madre. Pero agradece mucho a esas personas que hacen ese bien, porque no les interesa que la gente lo conozca. O sea, son perfectamente íntegras. No necesita que alguien las esté viendo para ellas hacer el bien. También este ensayo es una carta de amor a los libros, sí, de principio a fin, tanto de la parte histórica como de la parte literaria. Para mí lo transmitió muy bien, me emocioné en muchas ocasiones leyendo el libro y yo, por ejemplo, a veces me imagino charlando con alguien sobre ciertas partes y digo, mira, a esta persona le puede interesar este tema, a esta otra le puede interesar este. Y me sentía también conmigo mismo aprendiendo esos datos que me juro a veces y se me olvida, que digo, venga, voy a comentarle sobre esta cosa a esta persona porque sé que este dato le puede gustar, le puede interesar. Tal vez no haya un gran cambio, pero por lo menos puede despertar ese hambre de conocimiento que en lo personal a mí desde siempre tal vez me ha caracterizado y por eso es que cada vez me siento más idiota cuando aprendo. Y otra cosilla que ella dice es que nos pone un reto con este ensayo y es ese reto de atreverse a recordar. Atrévanse a recordar. Un libro siempre tiene un mensaje para nosotros. La Ilíada, por ejemplo, es el acercamiento de un anciano y el asesino de su hijo. El acercamiento entre el rey Príamo y Aquiles. Safo nos dice, por ejemplo, que el deseo es una forma de rebeldía. Heródoto nos enseña a que tenemos que aprender a escuchar la versión de los demás para poder construir algo más completo. En Antígona se aprendió la ley internacional. Las troyanas nos hablaron de la barbarie propia. Ovidio nos brinda con el arte de amar un curso intensivo sobre el placer. Tácito nos explica cómo es el mecanismo de una dictadura. Y Séneca nos enseña a cómo dar un grito pacifista. Eso es donde... Séneca se supone que era el maestro de Nerón y llegó al punto donde le valió un huevo y dijo usted, ya no le tengo miedo, sí, pero sin usar ningún tipo de violencia. Entonces es eso, ¿sí? Siempre hay algo ahí. Y esa es la invitación a que encuentren esos mensajes ocultos que a veces el autor quiso de verdad transmitir y no como los grandes elitistas de la literatura de que esto es lo que quiso decir por esto y esto, no. A veces el autor simplemente escribió por escribir o a veces nadie entendió al autor, pero tal vez usted esté leyendo a ese autor sí pueda entenderlo divinamente, sí pueda interpretarlo bien, tal vez porque tienen ese punto en común que lo diferencia de los demás. Ojalá los libros sigan. Infortunadamente la vida es corta y no los podremos leer todos, son demasiados y por eso les digo, procuren leer libros que valgan la pena, pero también procuren leer esos libros que los llenen, que los hagan sentir felices y procuren hacerse amigos de personas que hayan leído libros que ustedes no conozcan para que les resuman los libros, porque es que la verdad es complejo, es realmente difícil. Creo que ya no tengo nada más que decir de este ensayo. Muy bueno, por cierto, lo recomiendo. Espero en alguien, aunque sea una persona, haber despertado el interés para decir, ve, lo voy a leer. Tal vez si conozco a esa persona en persona, sí, valga la redundancia, pueda tener una charla interesante, ya tocando otros tópicos. Hay cosas que olvidé, sí, llegué a olvidar, pero tal vez esa otra persona retenga mejor esa información y eso es lo agradable de los libros, que uno puede complementar cosas que uno olvida, porque la otra persona sí la retiene bien. Y es como un acto de dar y recibir constantemente. Aparte de la perspectiva, el punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Así que llegaron hasta acá. Quiero decirles muchas gracias por haberme tenido paciencia. También los invito a que nos sigan. Bueno, me sigan porque yo manejo esto solo. Manejo todo lo que es la edición, la producción, todo. Yo solito. Entonces sigan en redes sociales, La Pajarilla. En Facebook también, y dependiendo de donde estén consumiendo este material, si es en YouTube o si es en Spotify, si pueden darle like, denle like, activen la campanita y estén pendientes. Estoy mirando lo de los algoritmos a ver cuál es el mejor momento para subir podcast, ya que alguien me lo recomendó y no sé por qué no lo había pensado antes. Y bien, un saludo y una despedida así fugaz nuevamente, y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.